Feliz día para ti. Este es el audio número 24 que hoy comparto contigo para que continúes aprendiendo a vivir una vida con propósito. Transformados por la verdad. El crecimiento espiritual es el proceso que reemplaza las mentiras con la verdad. Jesús oró: santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra de Dios es el alimento espiritual que debes tener para cumplir tu propósito. A la Biblia se le llama nuestra leche, pan, comida sólida y postre. En 1 de Pedro 2:2, el apóstol nos advierte: deseen con ansias la leche pura de la palabra. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Permanece en la palabra de Dios. Nunca hubo tantas Biblias impresas como hoy. Sin embargo, una en una repisa no tiene ningún valor. Millones de creyentes sufren anorexia espiritual, mueren de hambre por causa de desnutrición espiritual. Para ser un discípulo robusto de Jesús, alimentarte de la palabra de Dios debe ser tu prioridad. Jesús usó la palabra permanecer para referirse a eso. Él dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31. En la vida diaria, permanecer en la palabra de Dios implica 3 acciones. Número 1. Debo aceptar su autoridad. La Biblia debe llegar a ser la guía de autoridad de mi vida, la brújula en la que confío como mi guía, el consejo que escucho para tomar decisiones sabias y la referencia para evaluar todo. La Biblia debe ser la primera y la última palabra en mi vida. Cuando tengas que tomar decisiones, proponte hacer primero esta pregunta: ¿qué dice la Biblia? Resuelve que cuando Dios te pida que hagas algo, confiarás en la palabra de Dios y lo harás, tenga sentido o no, aunque no tengas ganas de hacerlo. Número 2. Debo asimilar su verdad. No basta con solo creer en la Biblia. Debo llenar mi mente de ella para que el Espíritu Santo pueda transformarme con la verdad. Hay 5 maneras de hacerlo. Puedes recibirla, leerla, investigarla, recordarla y reflexionarla. Primero, recibes la palabra de Dios cuando la escuchas y la aceptas con una mentalidad y una actitud receptiva. Cuando sientas que no estás aprendiendo nada de un sermón o de un maestro de la Biblia, debes analizar tu actitud, considerando en especial el orgullo, porque Dios puede hablarte incluso a través del maestro más aburrido cuando eres humilde y receptivo. Segundo, durante la mayor parte de la historia de los 2000 años de la Iglesia, solo los sacerdotes podían leer la Biblia. Pero ahora, miles de millones de personas tienen acceso a ella. A pesar de esto, muchos creyentes son más fieles a la lectura de sus redes que de sus Biblias. No esperemos crecer si leemos la Biblia 3 minutos después de ver televisión 3 horas. La lectura diaria de la Biblia te mantendrá al alcance de la voz de Dios. Por eso Dios instruyó a los reyes de Israel que mantuvieran siempre cerca una copia de su palabra. Pero no la guardes simplemente cerca, léela regularmente. Una herramienta sencilla para esto es un plan diario de lectura bíblica. Así, evitarás saltar arbitrariamente de una parte de la Biblia a otra y pasar por alto algunas secciones. Tercero, la investigación o el estudio de la Biblia es otra manera práctica de permanecer en la palabra. La diferencia entre la lectura y el estudio de la Biblia implica 2 actividades adicionales: formularse preguntas acerca del texto y anotar tus ideas. En realidad, no has estudiado la Biblia a menos que hayas tomado nota de tus pensamientos en el papel o en la computadora. Descubrirás mucho más si te detienes y haces preguntas tan sencillas como ¿quién?, ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué? Y ¿cómo? En Santiago 1:25, la Biblia dice: verdaderamente felices son las personas que estudian cuidadosamente la perfecta ley de Dios, que las hace libres.
y la siguen estudiando. Ellas no se olvidan de lo que oyeron, sino que obedecen lo que dice la enseñanza de Dios. Los que hacen esto serán felices. La cuarta manera de permanecer en la palabra de Dios es recordándola. Tu capacidad para recordar es un regalo de Dios. Recuerdas lo que es importante para ti. Si consideras relevante la palabra de Dios, dedicarás tiempo para recordarla. Los beneficios de memorizar los versículos de la Biblia son enormes. Te ayudará a resistir la tentación, a tomar decisiones sabias, a reducir la tensión, a edificar confianza, a brindar buenos consejos y a compartir tu fe con otros. Podrías empezar seleccionando algunos versículos de la Biblia, escribiéndolos en una pequeña tarjeta para llevarla contigo. Después, repásalos en voz alta a lo largo del día. Puedes memorizar las Escrituras en cualquier lugar. En Colosenses 3:16, la Biblia dice: mantengan vívidas en su memoria las enseñanzas de Cristo y permitan que sus palabras enriquezcan sus vidas y los hagan sabios. La quinta manera de permanecer en la palabra de Dios es reflexionar en lo que nos dice, lo que la Biblia llama meditación. La meditación bíblica consiste en concentrar el pensamiento. Exige un esfuerzo serio. Eliges un versículo y reflexionas en él una vez tras otra. Ningún otro hábito puede transformar más tu vida que la meditación y reflexión diaria en las Escrituras. Mientras dedicamos tiempo para contemplar la verdad de Dios, reflexionando a conciencia el ejemplo de Cristo, somos transformados a su semejanza con una gloria cada vez mayor. Es completamente inútil recibir, leer, investigar, recordar y reflexionar en la palabra si no la ponemos en práctica. Debemos llegar a ser hacedores de la palabra. Este es el paso más difícil de todos, porque Satanás lucha intensamente. A él no le molesta que vayamos a los estudios bíblicos con tal de que no hagamos nada de lo que aprendemos. Nos engañamos cuando pensamos que simplemente porque hemos oído, leído o estudiado una verdad, la hemos integrado a nuestra vida. En la actualidad, puedes estar tan ocupado yendo a la próxima clase o seminario o conferencia bíblica que no tienes tiempo para poner en práctica lo que aprendiste. Sin aplicación, todos nuestros estudios bíblicos carecen de valor. Jesús dijo: todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Jesús también enseñó que la bendición de Dios viene por obedecer la verdad, no solo por conocerla. Juan 13:1. Otra razón por la que evitamos la puesta en práctica de la palabra de Dios es que puede ser difícil o incluso dolorosa. La palabra de Dios saca a la luz nuestros motivos, señala nuestros defectos, reprocha nuestro pecado y espera que cambiemos. No puedo exagerar la importancia que tiene formar parte de un pequeño grupo de estudio bíblico. Siempre aprendemos de otros las verdades que nunca aprenderíamos solos. Otras personas te ayudan a ver cosas que pasas por alto, así como a poner en práctica la verdad de Dios. La mejor manera para llegar a ser un hacedor de la palabra es escribir siempre un paso de acción como resultado de la lectura. Desarrolla el hábito de anotar exactamente lo que piensas hacer. Este paso de acción debe ser personal, involucrándote tú mismo. Práctico, algo que puedas hacer. Y comprobable, con plazo límite para hacerlo. Ya para finalizar, te dejo el punto de reflexión. La verdad me transforma. El versículo para memorizar: si vosotros permaneciereis en mí. 1, 2, 3. El versículo para memorizar: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan
8:31 al 32. Y la pregunta para considerar: ¿qué es lo que ya me ha dicho Dios en su palabra que todavía no he empezado a hacer? Espero que tengas un excelente día. Mi nombre es Andrea Gámez y narré para ti Una vida con propósito, del autor Rick Warren. ¡Muácata!